Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos vamos a sumergir en la historia y el legado de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Para esta inmersión usaremos la página de Wikipedia en español como nuestra fuente principal. Vamos a explorar no solo los momentos de gloria de la biblioteca, sino también su declive gradual. Un tema fascinante. Es increíble pensar que la ambición de esta biblioteca iba mucho más allá de ser simplemente un depósito de libros. La dinastía tolemaica tenía un objetivo mucho más ambicioso. Querían que la Biblioteca de Alejandría albergara todo el conocimiento del mundo. Eso sí que es ambición. Me recuerda como hoy en día hay empresas como Google que intentan digitalizar todo el conocimiento. Dirías que los Ptolomeos fueron los primeros en tener esa visión. En cierto modo, sí. Pero es importante recordar que la idea de una biblioteca monumental no era nueva. Antes de Alejandría ya existían bibliotecas impresionantes, como la de Nínive, en Asiria. La Biblioteca de Nínive era una colección comparable a la de Alejandría. Bueno, la biblioteca de Nínive, fundada por el rey Asurbanipal, albergaba miles de tablillas cuneiformes. En su época era una colección realmente excepcional. Ya me imagino a los eruditos de la época asombrados por la cantidad de información disponible. Casi como nosotros cuando navegábamos por Internet por primera vez. Exacto. Pero los ptolomeos querían ir más allá. No solo buscaban acumular conocimiento, sino que veían la biblioteca como un símbolo de poder, una forma de superar a Atenas como centro intelectual del mundo. Ajá. Una especie de demostración de poder a través del conocimiento. Es curioso cómo la información siempre ha estado ligada al poder. Precisamente. Y para lograr su objetivo, crearon algo más que una simple biblioteca. La Biblioteca de Alejandría formaba parte de una institución mucho más grande llamada el Museion. Era un templo dedicado a las musas. El Museion era como una universidad de la antigüedad, con académicos de todo el mundo investigando y debatiendo juntos. Exacto, era un centro de investigación con laboratorios, salas de disección, un observatorio astronómico, jardines botánicos e incluso un zoológico. Imagínatelo como un campus vibrante, lleno de intercambio intelectual. Increíble. Me encantaría viajar en el tiempo y dar un paseo por allí. Seguro que sí. Y para llenar esas estanterías, los ptolomeos no se andaban con rodeos. Empleaban tácticas bastante agresivas para adquirir textos, enviaban agentes con la autorización de comprar cualquier rollo de valor que encontraran, e incluso tomaban prestados originales de otras bibliotecas para copiarlos. Tomaban prestados. Suena un poco sospechoso. ¿Hay alguna historia en particular que ilustre esta táctica? Sí, hay una anécdota sobre Ptolomeo Trícido y los manuscritos de Atenas. Ptolomeo Teleo pidió prestados los manuscritos originales de grandes dramaturgos griegos. Ofreció una fortuna en oro como garantía. Los atenienses accedieron, pero Ptolomeo III mandó hacer copias perfectas y devolvió las copias a Atenas, quedándose con los originales. ¡Qué asquito! Me recuerda a las tácticas que se usan hoy en día para obtener información valiosa. En lugar de robar manuscritos, ahora se trata de hackear bases de datos. Parece que la ambición por el conocimiento o por controlarlo es una constante a lo largo de la historia. Sin duda. Y toda esta inversión atrajo a mentes brillantes a Alejandría, figuras como Zenódoto, Calímaco, Eratóstenes, Aristarco. Cada uno de ellos dejó una marca indeleble en la historia del conocimiento. Me suenan esos nombres, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron sus logros. ¿Podrías refrescarnos la memoria? Claro que sí. Zenódoto, el primer bibliotecario, se dedicó a estandarizar los textos de Homero. Calímaco, un erudito y poeta, creó el Pinaques, el catálogo de la biblioteca. Imagínate la tarea de organizar todo ese conocimiento. Y Eratóstenes, con solo un palo y su ingenio, calculó la circunferencia de la Tierra. Increíble. Es fascinante cómo estos eruditos no solo preservaron el conocimiento, sino que lo expandieron. La Biblioteca de Alejandría fue un verdadero semillero de innovación. Exactamente. Pero a pesar de su grandeza, la Biblioteca de Alejandría no duró para siempre. Contrario a la creencia popular, no desapareció en un único evento catastrófico. Su declive fue gradual, comenzando con la expulsión de eruditos por parte de Ptolomeo Hicho. Ptolomeo Yucho. ¿No se supone que los Ptolomeos eran grandes defensores del conocimiento? ¿Qué pasó ahí? Pues Ptolomeo Hicho, apodado Fiscón, no compartía el mismo entusiasmo por la erudición que sus antepasados. Estaba más preocupado por el poder político que por el conocimiento. Y esta expulsión, digamos que marcó un punto de inflexión para la biblioteca. Ya veo. Es curioso cómo la suerte de una institución tan grandiosa puede depender del capricho de un gobernante. Exacto. Y las cosas no mejoraron con el tiempo. Julio César, durante la Guerra Civil Romana, incendió accidentalmente parte de la ciudad, incluyendo almacenes cerca del puerto. Algunos historiadores, como Séneca, afirman que se perdieron 40.000 rollos de la biblioteca en ese incendio. 40.000 rollos. Es una cifra impactante. Pero mencionaste que la biblioteca no desapareció de la noche a la mañana. ¿Cómo sabemos que sobrevivió al incendio de César?
Bueno, hay evidencias que sugieren que la biblioteca siguió funcionando, al menos en parte. El geógrafo Estrabón, por ejemplo, menciona haber visitado la biblioteca después del incendio, y no hace referencia a una gran destrucción. Y la prolífica obra de Dídimo de Alejandría, un erudito de finales del siglo CAC, indica que aún existía una colección considerable de textos. Entiendo. Entonces, si no fue un único evento catastrófico, ¿qué causó la desaparición de la biblioteca? Fue un declive lento y gradual. Exactamente. Bajo el dominio romano, Alejandría perdió protagonismo como centro intelectual. Roma se convirtió en el nuevo centro del poder y la biblioteca, aunque siguió existiendo, quedó relegada a un segundo plano. Qué pena. Es triste pensar en la pérdida gradual de conocimiento, en cómo fue disminuyendo el brillo de la biblioteca. Sin duda. Y a lo largo de los siglos, la biblioteca sufrió otros reveses. Hubo disturbios en la ciudad a finales del siglo III DC, que probablemente dañaron lo que quedaba de ella. Y por supuesto, el devastador terremoto y tsunami del año 365 arrasó gran parte de Alejandría. Claro. Es difícil imaginar que la biblioteca haya sobrevivido a tal catástrofe. Aunque claro, siempre está la famosa historia del califa Omar quemando la biblioteca en el siglo VII. ¿Ese es un mito o una realidad? La historia del califa Omar quemando la biblioteca es considerada un mito por la mayoría de los historiadores modernos. No hay fuentes contemporáneas que la respalden. Y las primeras referencias aparecen siglos después, probablemente con motivaciones políticas. Me pregunto por qué esa historia se popularizó tanto. ¿Crees que se ajusta a una narrativa preconcebida que algunas personas querían creer? Es posible. Lo importante es recordar que la evidencia histórica apunta a un declive gradual de la biblioteca, no a una destrucción repentina. Es verdad. Eso nos recuerda la importancia de ser críticos con las fuentes históricas y no dejarnos llevar por las versiones más sensacionalistas. Exactamente. Siempre debemos buscar la evidencia y analizar las diferentes perspectivas antes de dar por cierta una versión de la historia. Totalmente de acuerdo. Hablando de evidencia, ¿qué sabemos sobre el contenido de la biblioteca? ¿Cuántos libros albergaba? ¿Qué tipo de obras encontraban allí? Bueno, las cifras varían según las fuentes, pero se estima que la biblioteca principal albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos en su apogeo. El catálogo de la biblioteca, llamado Pinaques, aunque solo se conservan fragmentos, nos da pistas sobre su organización y contenido. Interesante. ¿Qué tipo de obras se encontraban en la biblioteca? ¿Solo textos griegos o también de otras culturas? Inicialmente, la biblioteca se enfocaba en las obras clásicas griegas, pero los ptolomeos estaban interesados en reunir conocimiento de todo el mundo conocido. Es probable que la biblioteca tuviera obras en egipcio, antiguo, persa, hebreo e incluso textos de la India. Caray. Es una pena que tantos de esos textos se hayan perdido para siempre. ¿Qué nos queda de la biblioteca de Alejandría hoy en día? Se han encontrado restos arqueológicos. Desafortunadamente, no se han encontrado restos arqueológicos que se puedan atribuir directamente a la biblioteca. Se cree que su ubicación exacta se encuentra en el área del antiguo Palacio Real. Y aún no ha sido excavada completamente. Ya veo. Entonces, la ubicación exacta sigue siendo un misterio, un enigma para los arqueólogos del futuro. Sin embargo, las excavaciones subacuáticas cerca del antiguo puerto de Alejandría han revelado otros tesoros. Restos del faro de Alejandría, palacios tolemaicos, estatuas colosales, esfinges. Estos hallazgos nos dan una idea de la grandeza de la antigua Alejandría. Es increíble pensar que todavía hay tantos secretos por descubrir bajo las aguas. Casi como una biblioteca submarina esperando ser explorada. Exactamente. Cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender la magnificencia de la antigua Alejandría y el legado de su legendaria biblioteca. Hablando de legado, mencionaste antes a algunos de los grandes nombres asociados con la biblioteca, como Zenódoto, Calímaco y Eratóstenes. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus contribuciones? ¿Por qué son tan importantes para la historia del conocimiento? Claro que sí, con gusto. Zenódoto, como ya mencionamos, fue el primer bibliotecario y un experto en Homero. Se le atribuye la creación de las primeras ediciones críticas de la Ilíada y la Odisea, sentando las bases para el estudio de la literatura clásica. O sea que gracias a él tenemos versiones más precisas y confiables de las obras de Homero. Un trabajo monumental. Exacto. Y no solo eso, Zenódoto también fue pionero en la organización del conocimiento, fue el primero en utilizar el orden alfabético para catalogar los textos de la biblioteca, algo que hoy en día nos parece obvio, pero que en su época fue una verdadera revolución. El orden alfabético. Algo tan simple pero tan esencial para la organización de la información. Zenódoto, el padre del orden alfabético. Bueno, en realidad solo usaba la primera letra de cada palabra, pero sentó un precedente importante. Y luego tenemos a Calímaco, un erudito y poeta que también trabajó en la biblioteca. Él es el responsable de los Pinaques, el catálogo de la biblioteca. Que, como mencionaste antes, nos da información valiosa sobre el contenido de la biblioteca.
Calímaco también hizo otras contribuciones importantes. Claro que sí. Calímaco es considerado uno de los poetas más importantes del periodo helenístico, influyendo en la poesía latina posterior, especialmente en autores como Virgilio. Y Ovidio, además, se le considera el padre de la bibliografía, por su meticuloso trabajo de recopilación y catalogación de información sobre autores y sus obras. Impresionante. Un verdadero hombre del Renacimiento siglos antes del Renacimiento, poeta, erudito, bibliotecario. Calímaco te admiramos. Y no podemos olvidar a Eratóstenes, el tercer bibliotecario, quien además de sus responsabilidades en la biblioteca, fue un destacado matemático, geógrafo y astrónomo. Eratóstenes. El hombre que midió la circunferencia de la Tierra usando solo un palo y la sombra del Sol, un genio. Imagino lo revolucionario que debió ser ese descubrimiento en su época. Exacto. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa para su época. También hizo importantes contribuciones a la cartografía, creando uno de los primeros mapas del mundo conocido. Un verdadero pionero de la ciencia. Es increíble pensar que todos estos grandes pensadores trabajaron en la Biblioteca de Alejandría. Debió ser un lugar único en el mundo antiguo. Lo fue. La Biblioteca de Alejandría fue un centro de conocimiento y creatividad sin precedentes. Su influencia se extendió por todo el mundo helénico y más allá, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia, la literatura y la filosofía occidental. Es una pena que un lugar tan importante haya desaparecido, pero al menos su legado perdura a través de las obras de los grandes pensadores que trabajaron allí. Y hablando de legado, ¿qué podemos aprender de la historia de la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué nos dice sobre la importancia del conocimiento y su preservación? La historia de la Biblioteca de Alejandría nos recuerda que el conocimiento es frágil y que su preservación no está garantizada. Nos muestra cómo factores políticos, sociales e incluso ambientales pueden afectar la supervivencia de las instituciones culturales. Es una lección importante para nuestro tiempo. En un mundo donde la información es tan abundante, pero también tan vulnerable, debemos ser conscientes de la importancia de proteger y preservar nuestro patrimonio cultural. Exactamente. La Biblioteca de Alejandría, con su ambicioso objetivo de reunir todo el saber humano, nos sigue inspirando a buscar nuevas formas de organizar, compartir y proteger el conocimiento en la era digital. Y hablando de la era digital, me pregunto si la Biblioteca de Alejandría tendría un equivalente moderno. ¿Hay alguna institución actual que se asemeje a la ambición y el alcance de la antigua biblioteca? Es una pregunta interesante. Si bien ninguna institución actual puede replicar exactamente la Biblioteca de Alejandría, hay algunas que comparten su espíritu. Por ejemplo, la Biblioteca Alexandrina, construida en la moderna Alejandría, como homenaje a su predecesora, se esfuerza por ser un centro de conocimiento global. La Biblioteca Alexandrina. Un símbolo de la continuidad del conocimiento y la esperanza de un futuro más brillante. Precisamente, la Biblioteca Alexandrina es un centro de investigación y aprendizaje de vanguardia que alberga millones de libros y recursos digitales. Su objetivo es promover el diálogo intercultural y el acceso al conocimiento para todos. Es una iniciativa maravillosa, una forma de mantener vivo el espíritu de la antigua Biblioteca de Alejandría en el siglo XXI. Así es. La Biblioteca de Alejandría, aunque desaparecida físicamente, sigue siendo un faro de conocimiento y un recordatorio de la importancia de preservar la cultura y la historia para las generaciones futuras. Un legado inspirador sin duda. Y con esta reflexión creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en la historia de la Biblioteca de Alejandría. Ha sido un viaje fascinante a través del tiempo y el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer compartir esta inversión contigo y con nuestros oyentes esperamos que haya servido para despertar su curiosidad por este tema tan apasionante. Y como siempre los invitamos a seguir explorando, investigando y cuestionando todo. Hasta la próxima inmersión. Bienvenidos a The Deep Dive. Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en un tema fascinante, el papado. Un tema con muchísima historia y sin duda lleno de sorpresas. Hoy, usando como base la entrada de Wikipedia, vamos a explorar los orígenes, la historia y el significado de esta figura tan importante en la Iglesia Católica. Exacto, desde los primeros papas hasta el Papa Francisco. ¿Listos para descubrir datos sorprendentes y comprender mejor el rol y la influencia del Papa a través de los siglos? Yo estoy listo. Comencemos. Empecemos con lo básico. Vale. ¿Qué es exactamente el Papa? El Papa, también conocido como el Romano Pontífice, es el líder de la Iglesia Católica. ¿Líder? ¿En qué sentido? Es la máxima autoridad espiritual. Curiosamente, el término papa viene del griego papas, que significa padre. Padre, interesante. Es como una figura paternal para los católicos. Exactamente. Pero más allá de padre, la cosa se complica un poco con la lista de títulos que ostenta, ¿no? Sin duda. Hay un montón.
Obispo de Roma, vicario de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles. Espera. Uf, ¿cuántos títulos? ¿Y todos significan algo? Claro, cada uno refleja una faceta diferente de su rol y autoridad. Por ejemplo, ¿qué significa ser sumo pontífice de la Iglesia Universal? Significa que es la cabeza de toda la Iglesia católica en todo el mundo. O sea, no es solo el líder de los católicos en un país, sino de todos. Exacto. Y la lista sigue, ¿eh? Patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo de la provincia romana. Madre mía. ¿Y aún hay más? Sí. Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios. Espera. ¿Y qué significa, por ejemplo, ser soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano? ¿No se supone que el Papa es una figura religiosa? Ahí está lo fascinante. El Papa no solo tiene responsabilidades espirituales, también políticas. Políticas. Es el jefe de Estado del Vaticano, un país independiente dentro de Roma. Imagina, liderar un Estado y al mismo tiempo guiar a millones de católicos en todo el mundo. Entiendo. Es como ser un rey y un sacerdote al mismo tiempo. Menuda responsabilidad. Y hablando de historia, ¿cómo se originó el papado? Buena pregunta. ¿De dónde viene esta figura tan poderosa? La Iglesia Católica cree que el primer papa fue el apóstol Pedro, elegido por el mismo Jesús. Pedro, el apóstol. Sí. ¿Y qué evidencia hay de eso? Bueno, la base bíblica está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Ahí, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le entrega las llaves del reino de los cielos. Unas palabras con mucho peso, ¿no? Y además de la Biblia, ¿hay alguna evidencia histórica que respalde la presencia de Pedro en Roma? Sí. Los hallazgos arqueológicos bajo la Basílica de San Pedro son bastante convincentes. Arqueología. ¿Qué han encontrado? Se cree que han encontrado su tumba. Imagínate poder visitar el lugar donde posiblemente descansan los restos del primer papa. Impresionante. Y si seguimos esta línea de sucesión, ¿cómo se elige a un nuevo papa cuando el anterior fallece? El cónclave papal, un proceso fascinante. Muy secreto. Es secreto. Cuéntanos. Los cardenales, que son como los príncipes de la iglesia, se reúnen en la Capilla Sixtina. Los cardenales, la Capilla Sixtina. Suena a película. Sí. Y votan hasta que un candidato obtiene una mayoría de 2/3. Votan en secreto, ¿no? Ya, exacto. ¿Y cómo sabemos quién ha sido elegido? Salen a la calle a anunciarlo. No, nada de eso. El mundo entero espera ansiosamente una señal. Humo blanco, que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Humo blanco. Indicando que se ha elegido un nuevo papa. Es un momento cargado de expectación. Imagino. Y una vez elegido, ¿cómo se le reconoce como la máxima autoridad de la Iglesia? Además de los títulos que mencionamos, el Papa tiene atributos e insignias. Representan su autoridad y la tradición de la Iglesia. Cuéntanos más sobre eso. ¿Qué tipo de insignias tienen algún significado especial? Claro que sí. Por ejemplo, el anillo del pescador. Anillo del pescador. Representa a San Pedro pescando. Se usa para sellar documentos papales importantes. Es una tradición que se remonta al siglo III. Wow. ¿Y qué pasa con el anillo cuando un papa fallece? Se destruye, ceremonialmente, simbolizando el fin de su pontificado. Es un recordatorio de que el poder temporal es efímero. Pero la institución del papado continúa. Continúa a través de los siglos. Exacto. Y hablando de siglos, ¿cómo ha evolucionado el rol del papa a lo largo de la historia? Siempre ha tenido el mismo poder e influencia. Buena pregunta. El papado ha pasado por momentos de gran poder, conflicto y transformación. 2000 años de historia dan para mucho. Sin duda. Desde las disputas con emperadores en la Edad Media. Disputas con emperadores. Hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Cada época ha dejado su huella en la figura del Papa. Es fascinante cómo un cargo religioso puede tener un impacto tan grande en la historia mundial. Totalmente. Y en la actualidad, el Papa se enfrenta a nuevos desafíos. ¿Desafíos? ¿Cómo cuáles? Como la secularización y la globalización. Lo obligan a buscar nuevas formas de conectar con la gente. Y de transmitir el mensaje del Evangelio. Exactamente. Hablando de desafíos, ¿qué hay de la crisis de abuso sexual dentro de la Iglesia? ¿Cómo ha afectado esta situación al papado? Es una herida profunda. La Iglesia aún intenta sanar. El Papa Francisco ha hablado abiertamente sobre la necesidad de justicia y transparencia en esos casos. Pero aún queda mucho por hacer para recuperar la confianza perdida. Tienes razón. Es un tema delicado y complejo. Y volviendo al tema de la autoridad papal, hay un concepto que me intriga. La infalibilidad papal. ¿Ah, sí?
¿Qué significa realmente que el Papa sea infalible? Ah, la infalibilidad papal, un tema que siempre genera debate. Ay, ok. No significa que el Papa nunca se equivoque. Va. Significa que en ciertas circunstancias, cuando habla sobre asuntos de fe y moral, Ajá. la Iglesia Católica considera que sus declaraciones están libres de error. En ciertas circunstancias. ¿Cuáles? Muy específica. ¿Es como si tuviera un superpoder que se activa de vez en cuando? No exactamente. Para que una declaración papal sea considerada infalible, debe cumplir criterios. Criterios. Varios. Primero, el Papa debe hablar como pastor y maestro de todos los cristianos, no como una persona privada. Ya veo. Segundo, debe hablar ex cátedra, Ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro. dejando claro que está hablando con la plena autoridad de su cargo. Entonces, no es algo que ocurre todos los días. No. La infalibilidad papal se ha utilizado con mucha cautela a lo largo de la historia. De hecho, solo se ha invocado un par de veces, desde 1870. Es un tema fascinante. Y ahora que tenemos una mejor comprensión de la autoridad papal, me gustaría profundizar en el lado más visual. Ah, sin señas. Me parece perfecto. Hablemos de la famosa tiara papal, Ah, sí. Esa triple corona. que ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Sin duda. Me muero de ganas de saber más sobre ella. ¿Qué simbolizan esas tres coronas? Buena pregunta. ¿Por qué ya no se usa? Son preguntas muy interesantes. ¿Verdad? Y creo que merecen una sección aparte. Una sección aparte. En nuestra inmersión. ¿Te parece si las dejamos para la próxima parte? Me parece perfecto. Así mantenemos la intriga Y damos tiempo a nuestros oyentes para digerir la información. que hemos compartido hasta ahora. Estoy de acuerdo. Ah. Hay mucho que descubrir sobre el papado. Y apenas hemos arañado la superficie. Exacto. Retomando nuestra inmersión en el papado, creo que es importante destacar que la figura del papa no solo es relevante para los católicos, sino que también tiene un impacto en el escenario mundial. Es cierto, el Papa suele ser una voz influyente en temas como la paz, la justicia social o el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo ha evolucionado este rol en las últimas décadas? Bueno, la globalización ha dado al Papa una plataforma única para abordar temas que afectan a toda la humanidad. El Papa Francisco en particular se ha destacado por su compromiso con los pobres y marginados, así como por su llamado a proteger nuestro planeta. Su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común ha tenido un gran impacto a nivel internacional. Exacto. Y no olvidemos su papel en la mediación de conflictos, como el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El Papa puede tender puentes entre países y culturas que de otra manera serían difíciles de alcanzar. Sin duda el Papa es una figura que trasciende las fronteras religiosas. Hablando de fronteras, ¿qué hay del diálogo interreligioso? ¿Cómo puede el líder de la Iglesia Católica contribuir a la paz y la comprensión entre diferentes religiones? El diálogo interreligioso es fundamental en un mundo cada vez más globalizado y diverso. El Papa, como líder de una de las religiones más grandes del mundo, tiene la responsabilidad de promover el respeto y la colaboración entre las diferentes comunidades religiosas. Y en este sentido, el Papa Francisco ha dado pasos importantes, ¿no? Recuerdo su encuentro con el gran imán de Al-Azhar en 2019. Exacto. Ese encuentro fue un momento histórico que envió un poderoso mensaje de fraternidad y paz al mundo. El Papa Francisco ha demostrado su compromiso con el diálogo interreligioso a través de sus viajes a países con mayorías musulmanas y sus encuentros con líderes de otras religiones. Es una señal alentadora de que la Iglesia Católica busca tender puentes en lugar de construir muros. Y hablando de la Iglesia Católica, ¿crees que la institución necesita evolucionar para adaptarse a los desafíos del siglo XXI? ¿Hay aspectos de su estructura o doctrina que podrían ser reconsiderados? Esa es una pregunta que muchos se plantean hoy en día. Algunos sectores de la Iglesia abogan por una mayor apertura a temas como el matrimonio de los sacerdotes o la ordenación de mujeres. También hay quienes piden una mayor participación de los laicos en la toma de decisiones. Son temas delicados que generan debate dentro de la Iglesia. ¿Crees que el Papa Francisco está dispuesto a abordar estas cuestiones? Es difícil predecir el futuro, pero el Papa Francisco ha demostrado ser un líder reformista en muchos aspectos. Ha impulsado una mayor transparencia en las finanzas del Vaticano, ha simplificado la burocracia de la Curia Romana y ha promovido una mayor colegialidad en la toma de decisiones. ¿Y qué hará de su legado? ¿Cómo crees que será recordado el Papa Francisco en la historia de la Iglesia? Es pronto para decirlo con certeza, pero creo que Francisco ya ha dejado una huella imborrable. Su énfasis en la misericordia, la compasión y la opción por los pobres ha resonado profundamente en muchas personas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Su estilo pastoral humilde y cercano a la gente ha contrastado con la imagen más formal y distante de sus predecesores. Es cierto, su estilo ha marcado un antes y un después en la imagen del papado. Y hablando de imágenes, recordemos que dejamos pendiente el tema de la tiara papal. Esa triple corona que tanto misterio encierra. Ah, sí.
La tiara papal, un símbolo cargado de historia y significado, preparados para desentrañar sus secretos. Absolutamente. Cuéntanos qué representan esas 3 coronas. ¿Por qué los papas dejaron de usarla? Bueno, la tiara papal, también conocida como la triple tiara o tiara regnum, es un símbolo que se remonta al siglo V. Su forma actual con 3 coronas se consolidó en el siglo IV. ¿Y qué simbolizan esas 3 coronas? Siempre me ha intrigado su significado. A lo largo de la historia ha habido diferentes interpretaciones. Algunos dicen que representa la triple autoridad del Papa, como padre de la Iglesia, como gobernante de los estados pontificios y como líder espiritual del mundo cristiano. Otros sugieren que simbolizan los 3 poderes del Papa, el orden sagrado, la jurisdicción y el magisterio. Es fascinante cómo un objeto puede condensar tantos significados. ¿Y por qué los papas dejaron de usar la tiara? El último papa en ser coronado con la tiara fue Pablo VI en 1963. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica buscó una imagen más humilde y cercana a la gente, y la tiara con toda su pompa y grandiosidad ya no encajaba con esa visión. Entiendo. Es como si la Iglesia hubiera querido dejar atrás una imagen de poder terrenal para enfocarse en su misión espiritual. Exactamente. Y esta búsqueda de una mayor humildad también se refleja en otras insignias papales como el palio. El palio. Cuéntanos más sobre él. ¿Qué simboliza y en qué se diferencia de la tiara papal? El palio es una banda circular de lana blanca que se coloca sobre los hombros del Papa. Tiene 2 extremos colgantes, uno en el pecho y otro en la espalda, ambos decorados con cruces negras. A diferencia de la tiara que representaba el poder terrenal y la grandeza, el palio simboliza la autoridad del Papa como arzobispo de Roma y como pastor universal de la Iglesia Católica. Es interesante cómo un objeto tan sencillo puede tener un significado tan profundo. Sin duda, el palio es un recordatorio de que la principal misión del Papa es guiar a los fieles, ser un pastor que cuida de su rebaño. Y para concluir nuestra inmersión en las insignias papales, creo que es importante mencionar el anillo del pescador que ya habíamos comentado brevemente en la primera parte. Sí, recuerdo que mencionaste que se usa para sellar documentos papales importantes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su historia y simbolismo? Claro que sí. El anillo del pescador, o Annulus Piscatoris en latín, es uno de los símbolos más antiguos del papado, data del siglo X, y representa a San Pedro pescando en su barca. Es una imagen muy evocadora. ¿Y qué significado tiene dentro de la tradición papal? Bueno, el anillo es un símbolo de la autoridad del Papa como sucesor de Pedro y como cabeza de la Iglesia Católica. Se utiliza para sellar documentos papales importantes como las bulas y las encíclicas, dándoles un carácter oficial y solemne. Y como ya mencionamos antes, el anillo se destruye ceremonialmente cuando un papa muere, simbolizando el fin de su pontificado. Es una tradición llena de simbolismo. Cada detalle, desde la imagen de San Pedro el pescando hasta la destrucción del anillo, está cargado de significado. Exactamente. Y con esto creo que hemos cubierto las principales insignias papales. Hemos explorado su historia, simbolismo y evolución a lo largo de los siglos. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de los símbolos papales. Y creo que ahora estamos listos para la última etapa de nuestra inmersión, las reflexiones finales sobre el futuro del papado. De acuerdo. Hay mucho que reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el papado en el siglo XXI. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. En esta última parte de nuestra inmersión en el papado, vamos a reflexionar sobre el futuro de esta institución milenaria. Tras haber explorado los orígenes de la elección, los poderes, las insignias y los desafíos del papado, nos encontramos ante una pregunta crucial. ¿Hacia dónde se dirige el papado en el siglo XXI? Descarto. Hemos visto cómo el papado ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a diferentes contextos y circunstancias. ¿Crees que esa capacidad de adaptación será clave para su sobrevivencia en el futuro? Sin duda, el mundo actual se enfrenta a retos sin precedentes: la globalización, la secularización, el cambio climático, la crisis de refugiados. El papado no puede permanecer ajeno a estas realidades. El Papa Francisco parece ser consciente de estos desafíos y ha impulsado una agenda de reformas bastante ambiciosa. Es cierto, Francisco ha puesto el foco en temas como la justicia social, el cuidado del medio ambiente y el diálogo interreligioso. Su estilo pastoral cercano a la gente también ha marcado un cambio significativo. Pero no todos los sectores de la Iglesia están de acuerdo con sus reformas. ¿Crees que Francisco logrará consolidar estos cambios o se encontrará con una fuerte resistencia interna? La Iglesia Católica es una institución compleja con diferentes corrientes de pensamiento. Es inevitable que haya tensiones y debates en el proceso de reforma. Solo el tiempo dirá hasta qué punto Francisco logrará dejar su huella en el papado. Y hablando del futuro, ¿qué tipo de líder crees que necesita la Iglesia Católica en el siglo XXI? ¿Qué cualidades deberá tener el próximo Papa para guiar a la Iglesia en un mundo cada vez más complejo e incierto?
En mi opinión, el próximo papa deberá ser un líder con una profunda visión espiritual, capaz de conectar con las inquietudes de la gente en un mundo secularizado. También deberá ser un hábil diplomático, capaz de tender puentes entre diferentes culturas y religiones. Y por supuesto deberá tener un compromiso inquebrantable con la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Son cualidades que no se encuentran fácilmente en una sola persona. ¿Crees que la Iglesia Católica está preparada para elegir un papa que rompa con los moldes tradicionales? La elección de Francisco ya demostró que la Iglesia es capaz de sorprender. Quizás en el futuro veamos un papa aún más innovador que provenga de un contexto diferente o que tenga una visión radicalmente nueva del rol del papado en el mundo. Sería fascinante presenciar un cambio tan profundo. Pero más allá de quién sea el próximo papa, creo que lo importante es que la Iglesia Católica siga siendo una voz profética en el mundo, una voz que defienda la dignidad de todas las personas y que promueva la paz y la justicia. Estoy totalmente de acuerdo. El papado tiene una responsabilidad enorme en un mundo que se enfrenta a tantos desafíos. Esperemos que los futuros papas estén a la altura de las circunstancias. Y con esta reflexión sobre el futuro del papado damos por concluida nuestra inmersión en este tema tan apasionante. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Espero que esta inmersión haya despertado su curiosidad y les haya animado a seguir explorando el fascinante mundo del papado. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Nos encontramos en nuestro próximo episodio con un nuevo tema que les hará pensar y les invitará a seguir explorando el mundo con una mirada crítica y curiosa. Hasta pronto. Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive, listos para otra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar algo que creo que a muchos nos fascina, la dinámica de vuelo. Sí, vamos a intentar entender cómo esas enormes máquinas de metal, los aviones, logran desafiar la gravedad y surcar los cielos. Un tema apasionante sin duda, y lleno de complejidad, física, ingeniería. Exacto. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar como base un artículo de Wikipedia en español. Dinámica del vuelo. Aeronaves de ala fija. Buena elección. Ese artículo, aunque a simple vista parezca sencillo, en realidad contiene muchísima información valiosa que nos ayudará a desentrañar los misterios del vuelo. Totalmente. Y lo mejor es que no hace falta ser ingeniero aeronáutico para entenderlo. La idea es que todos, desde los aficionados a los aviones hasta los que simplemente sienten curiosidad por cómo funcionan las cosas, puedan disfrutar de esta inmersión. De acuerdo. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, podríamos empezar por imaginar que estamos en la cabina de un avión, ¿no? Digamos que estamos en pleno vuelo. Y para añadir un poco de emoción nos encontramos con algunas turbulencias. Me gusta la idea. Pongámonos en la piel del piloto. ¿Qué tiene que hacer para mantener el control del avión en una situación así? ¿Qué principios de la dinámica de vuelo entran en juego? Exacto. Y ahí es donde tengo conceptos como la guiñada, el cabeceo y el alabeo. ¿Puedes explicarnos qué son y cómo se aplican al control del avión? Claro. Imaginemos que el avión es como una flecha que apunta hacia adelante. La guiñada es el movimiento de la punta de la flecha, es decir, la nariz del avión hacia la derecha o izquierda. Ajá. Como si el avión estuviera negando con la cabeza, ¿verdad? Exacto. Es el movimiento que se usa para alinear el avión con la pista durante el aterrizaje, por ejemplo. Entiendo. ¿Y el cabeceo cómo funciona? El cabeceo es el movimiento del avión hacia arriba o hacia abajo. Como si sintiera con la cabeza. Sí, es el movimiento que se utiliza para controlar la altitud del avión, para hacerlo subir o bajar. Y el alabeo. Ese me intriga. El alabeo es la inclinación del avión hacia un lado o hacia el otro. Imagínate que el avión es como una balanza y se inclina hacia un lado. Ah, ya veo. Entonces, el alabeo se usa para girar, ¿no? Exacto. Cuando el avión gira, en realidad se está inclinando hacia un lado como una moto al tomar una curva. Interesante. Entonces, el piloto tiene que controlar estos tres movimientos, la guiñada, el cabeceo y el alabeo, para maniobrar el avión correctamente. ¿Qué herramientas utiliza para hacerlo? Los principales controles son el timón, los alerones y el elevador. El timón controla la guiñada, los alerones controlan el alabeo y el elevador controla el cabeceo. Y funcionan de forma coordinada, claro. Exactamente. Y volviendo a nuestra situación de turbulencias, si una ráfaga de viento golpea el avión de lado, el piloto tendrá que usar el timón para corregir la guiñada, los alerones para evitar que el avión se incline demasiado y el elevador para mantener la altitud correcta. ¡Wow! Es todo un trabajo coordinado para mantener el avión estable. Y hablando de estabilidad, ¿qué papel juega el ángulo de ataque en todo esto? El ángulo de ataque es el ángulo entre el ala y la dirección del viento.
Cuanto mayor es el ángulo de ataque, mayor es la sustentación que genera el ala. Es como cuando sacas la mano por la ventanilla del coche y la inclinas hacia arriba, ¿verdad? Sientes que el aire la empuja hacia arriba. Sí, esa es una buena analogía. Pero claro, la sustentación de un avión es mucho más compleja que eso. Interviene en la forma del ala, la velocidad del aire, la densidad del aire. Ya veo. Entonces, el ángulo de ataque no es algo fijo, sino que el piloto lo ajusta constantemente para controlar la sustentación. Exactamente. Y es uno de los factores clave para mantener el avión en el aire. Increíble. ¿Quién diría que algo tan aparentemente simple como un ángulo puede ser tan crucial para el vuelo? La dinámica de vuelo es una combinación de muchos factores que interactúan entre sí. Y para entenderla a fondo, necesitamos hablar de los sistemas de referencia. Ah, sí. Los sistemas de referencia, pues adelantarnos un poco de qué se trata. Claro. Los sistemas de referencia nos ayudan a describir el movimiento del avión desde diferentes perspectivas, lo que es fundamental para entender cómo se comporta en el aire. Tan interesante. Pero creo que lo dejaremos para la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Ya hemos cubierto bastante por hoy. De acuerdo. En la siguiente parte, nos adentraremos en el mundo de los sistemas de referencia y cómo estos nos ayudan a comprender la complejidad del vuelo. Bueno, pues retomando nuestra inmersión en la dinámica de vuelo, quedamos en que íbamos a hablar de los sistemas de referencia. Sí, los sistemas de referencia. Mencionaste que son importantes para entender cómo se mueve un avión. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro. Para entenderlo mejor, imagínate que intentas describir la posición de un objeto dentro de un tren en movimiento. A ver. Podrías decir, por ejemplo, que el objeto está a cierta distancia de la puerta, o del asiento del conductor, o de la ventana. Sí. Veo por dónde vas. Dependiendo del punto de referencia que uses, la descripción de la posición del objeto va a cambiar. Exacto. Porque el tren se está moviendo. Con los aviones pasa algo parecido. Para describir su movimiento con precisión, necesitamos usar diferentes sistemas de referencia. Ya entiendo. Entonces, ¿cuáles son esos sistemas de referencia que se usan en la dinámica de vuelo? El artículo de Wikipedia que estamos usando menciona 3. El sistema inercial topocéntrico, el sistema de ejes del cuerpo y el sistema de ejes del viento. Suenan un poco complicados. No te preocupes, vamos a intentar desmenuzarlos uno por uno. Empecemos con el sistema inercial topocéntrico. Este sistema tiene su origen fijo en un punto de la Tierra. O sea, como si pusiéramos un punto en un mapa y dijéramos, este es nuestro punto de referencia. Exactamente. Y a partir de ese punto podemos describir la posición del avión. Como un GPS. Sí. El GPS utiliza el sistema inercial topocéntrico para determinar la posición del avión en la Tierra. Interesante. ¿Y el sistema de ejes del cuerpo? ¿Ese cómo funciona? Imagínate que dibujamos 3 líneas imaginarias o ejes en el propio avión. Uno que va de la nariz a la cola, otro que atraviesa las alas y otro que va de arriba hacia abajo. Estos ejes se mueven con el avión. Claro, porque están pegados al avión. Y nos ayudan a describir la orientación del avión con respecto a la Tierra. O sea, nos dicen cómo está inclinado, girado o si está cabeceando o no. Exactamente. Es como si estuviéramos sentados dentro del avión y pudiéramos ver cómo cambia su orientación. Ya entiendo. Y por último, el sistema de ejes del viento. ¿Qué tiene de especial este sistema? Este sistema está alineado con la dirección del viento. ¿Y por qué es importante la dirección del viento? Porque el viento ejerce fuerza sobre el avión, ¿verdad? Y estas fuerzas pueden afectar su movimiento. Claro, como si fuera una cometa. Si el viento sopla fuerte, la cometa se mueve mucho. Exacto. El sistema de ejes del viento nos ayuda a comprender cómo las fuerzas del viento influyen en el vuelo del avión. Entonces, si el viento viene de lado, el avión experimentará una fuerza lateral. Y el piloto tendrá que usar los controles del avión para compensar esa fuerza y mantener el rumbo correcto. ¡Wow! Cada vez me doy más cuenta de la complejidad que hay detrás de algo que parece tan simple como volar. Y todavía nos queda un elemento clave por abordar. El centro de gravedad. Ah, sí, el centro de gravedad. Recuerdo que lo mencionaste antes. Dijiste que era como el punto de equilibrio del avión. Exacto, y es un concepto fundamental para entender cómo se controla y se mantiene estable un avión en vuelo. Me intriga. Hablaremos de eso en la siguiente parte. Por supuesto. En la siguiente parte nos adentraremos en el mundo del centro de gravedad y su importancia en la dinámica de vuelo. De vuelta en The Deep Dive. Hemos estado hablando de la dinámica de vuelo, ¿verdad? Explorando cómo funcionan los aviones, esos pájaros de metal que surcan los cielos. Exacto, hemos visto conceptos como la guiñada, el cabeceo, el alabeo, los sistemas de referencia. Cuántas cosas. Pero dijiste que nos faltaba un elemento clave, el centro de gravedad. Cierto. Un concepto que, aunque no sea tan visible como las alas o los motores, es absolutamente vital para que un avión pueda volar. Recuerdo que en la parte anterior lo comparaste con el punto de equilibrio de un lápiz sobre un dedo. Sí,
Una buena analogía para entender la idea básica. Si el centro de gravedad del lápiz está justo encima de tu dedo, se mantiene en equilibrio. Pero si se desplaza un poco hacia un lado, el lápiz se cae. Claro, por el tema del peso, ¿no? Exacto. El centro de gravedad es el punto donde se concentra todo el peso de un objeto. Y en el caso de un avión, si ese punto no está en el lugar correcto, el avión puede volverse inestable, difícil de controlar e incluso peligroso. Entiendo. Entonces, no solo se trata de que el avión se mantenga en el aire, sino de que se mantenga equilibrado. Precisamente. Y ahí es donde entra en juego el trabajo de los ingenieros aeronáuticos. Durante el diseño del avión, calculan cuidadosamente dónde debe estar ubicado el centro de gravedad para que el vuelo sea estable y seguro. O sea que la posición del centro de gravedad ya está definida desde que se diseña el avión. Exacto. Pero eso no significa que no pueda variar durante el vuelo. Ah, no. ¿Y eso por qué? Piensa en la carga del avión. Los pasajeros, el equipaje, el combustible. Ah, claro. Todo eso afecta al peso y a su distribución. Exactamente. Y cualquier cambio en la distribución del peso puede afectar al centro de gravedad. Entonces, el piloto tiene que estar pendiente de eso también, ¿no? Por supuesto. El piloto tiene que tener en cuenta la distribución del peso y hacer los ajustes necesarios para mantener el avión equilibrado. Ya veo. Pero, ¿y si hay turbulencias? ¿Eso también afecta al centro de gravedad? Claro que sí. Las turbulencias pueden hacer que el peso se desplace dentro del avión, lo que puede afectar a su equilibrio. Entonces, el piloto tiene que estar aún más atento en esas situaciones. Sin duda. En esos casos, el piloto tiene que usar los controles del avión para compensar los cambios en el centro de gravedad y mantener el avión estable. Increíble. Es fascinante ver cómo tantos factores influyen en algo tan aparentemente simple como volar. La dinámica de vuelo es un campo apasionante. Es una combinación de física, ingeniería y mucha habilidad por parte de los pilotos. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta dimensión profunda nos ha dado una nueva perspectiva sobre lo complejo y maravilloso que es el vuelo. Me alegra escuchar eso. Y con esto, damos por concluida nuestra inmersión profunda en la dinámica de vuelo. Esperamos que les haya resultado interesante. Ha sido un placer compartir estos conocimientos con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la próxima vez que suban a un avión, piensen en todas las fuerzas y los cálculos que están en juego para mantenerlos en el aire. Es realmente asombroso.